Buenas noches, estamos de nuevo en Contraparte. Hoy vamos a hablar de un tema que ha dado noticia en las últimas semanas. Tiene que ver con el fuero militar, un tema del que se ha discutido bastante en Colombia en los últimos años, que contempla todo el escándalo de los falsos positivos y algunas de las peleas políticas grandes que se han dado en los últimos tiempos. Para eso tenemos a Byron Góngora, que es abogado de la Corporación Jurídica Libertad, que ha trabajado bastante en el tema, y tenemos a Andrés Úsuga, que es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana y también tiene el tema del fuero militar como parte de sus estudios. Yo quiero que empecemos hablando un poco del fallo reciente de la Corte Constitucional, no hablando del tema de forma por el que se cayó la reforma constitucional y la ley estatutaria, sino hablando de en qué escenario quedamos, cómo quedamos en este momento. Quiero la opinión de cada uno. ¿Cómo ha ido, digamos, esa reforma que se había dado de ley estatutaria y reforma constitucional? ¿En qué está el fuero en este momento? Bueno, es importante mencionar que efectivamente el fuero, o sea, la reforma constitucional que el gobierno pretendía con la intención de generar esta serie de garantías especiales para los militares, pues efectivamente se cayó, pero el fuero penal militar sigue vigente. Es decir, la normatividad constitucional que desde antaño ha hablado del fuero penal militar y ha establecido las condiciones para que sea la justicia ordinaria la que investigue lo que son crímenes o violaciones de derechos humanos, y las conductas que deben ser investigadas por la justicia penal militar, pues lógicamente eso permanece. Pensando en el escenario, pues nosotros hemos visto con mucha preocupación que efectivamente en el país hay un ambiente que ha garantizado y ha permitido que se haya generado toda una corriente de opinión, incluso en los funcionarios que han venido favoreciendo precisamente a la justicia penal militar por encima de la justicia ordinaria. Es decir, que desde antes de la entrada en vigencia de la reforma constitucional que se ha caído, ya nosotros veníamos viendo todo un cambio bastante preocupante en toda esta problemática, porque, por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura, que es la que se encarga de dirimir los conflictos de competencia, ya venía tomando determinaciones muy delicadas en casos de graves violaciones de derechos humanos, en las cuales se la venía asignando a la justicia penal militar. Sí. Entonces, lógicamente, pues, se saluda y es que se haya caído pues esta reforma constitucional que agravaría la situación, incluso porque constituiría incluso una patente hasta para cometer homicidios en contra de civiles indefensos, pero lógicamente hay una situación en todo lo que tiene que ver con el manejo de estos casos que es muy, muy preocupante. Andrés, ¿cómo lo ves vos? Digamos, los militares lo han visto con preocupación y dicen que de alguna manera están desprotegidos por las normas actuales que contemplan el fuero que existe, pero que ellos ven no son suficiente garantía para el trabajo que tienen que hacer. Bueno, los militares vienen con una preocupación de tiempo atrás también. El fuero, como dice el profesor allí también, está en el 221, está consagrado. Es uno de esos mitos que está haciendo carrera en la opinión pública, que el fuero se cayó. El fuero está como viene desde el constituyente primario del 91, pero hay que hacer algunas aclaraciones. El escenario hacia el que nos vamos es, el gobierno ya lo dijo, va a volver a presentar el acto legislativo, esto es la reforma constitucional, con el mismo texto incluso. Y me imagino que ahorita van a ser un poco más juiciosos en el tema del procedimiento, no a correr tanto, ni a ferrocarrilear, como se dice vulgarmente, y hacer los debates en el tiempo que es, tanto en comisión como en plenaria. Pero el tema es sí, los militares se vienen sintiendo desprotegidos de tiempo atrás porque las interpretaciones que venía teniendo la Corte Constitucional específicamente sobre el tema del fuero eran bastante desfavorables y era entendible, en tanto los magistrados de la Corte Constitucional pues no son la gente más experta y tampoco es culpa de ellos, que yo siento que el problema, o sea, la almendra verdaderamente del problema... Los magistrados tienen que ser expertos en el tema constitucional, no en otro tema. Por eso, pero el tema constitucional es que hay un texto constitucional que ellos venían dándole una lectura que afectaba bastante. ¿Por qué? Yo siento que el verdadero problema viene desde muy atrás, y es ¿cuál? Es el rol que desempeñan las fuerzas militares en Colombia, que no es un rol, es un rol sui generis, porque no es el rol que desempeñan todas las fuerzas militares de los otros países. En los otros estados las fuerzas militares no desempeñan las funciones de control de orden público, ni están persiguiendo una guerra por 50 años. Eso hace que haya unas interpretaciones, una hermenéutica bastante compleja sobre el 221 de la Constitución, y eso hace que esa lucha por las jurisdicciones entre la justicia penal ordinaria y la justicia penal militar. Lo que queda claro aquí es que para vos
celebrar la caída de alguna manera del fallo de la Corte, la caída de la reforma, pero decís, hay un ambiente que desde el Consejo Superior de la Judicatura le entrega los casos a la justicia penal militar, y vos decís todo lo contrario, hay un ambiente orquestado de alguna manera por la Corte Constitucional y sus fallos que le quita protección a los militares. Pero no esta Corte. De pronto hay que tener claro que las cortes son diferentes generaciones. Esta es una cuarta Corte Constitucional y veníamos de una segunda Corte Constitucional con unos fallos de Yo quiero que hablemos de algunos casos, de casos específicos, y empecemos con vos, Byron, y casos específicos, digamos, donde ese ambiente en el que estamos o ese marco jurídico en el que estamos causa desprotección para civiles que han sufrido violaciones de derechos humanos. Y Pascual, mira, para analizar este tema, nosotros tenemos que recordar un poco como la historia de lo que ha sido llamado falsos positivos, por hablar solo de unos crímenes de violación de derechos humanos, porque podríamos hablar de muchos más. Mal llamados falsos positivos, pues. Yo creo que incluso la fuerza pública venía actuando de una manera tan descarada en estos casos y cometiendo violaciones tan aberrantes de los derechos humanos, precisamente era porque sabían que estos crímenes eran conocidos por la penal militar, porque en antaño era así. Todos estos delitos llegaban a la penal militar, y les cuento, cuando yo comencé a litigar en los casos de ejecuciones extrajudiciales, de falsos positivos, de homicidio en persona protegida, como los queramos llamar, todos estos casos están en la penal militar y todos los casos estaban archivados. Y cuando era evidente, o sea, cuando uno miraba los elementos probatorios, era evidente que existían indicios, elementos de prueba que demostraban que habían dudas, serias dudas sobre el actuar de la fuerza pública, que la versión, simplemente con corroborarlo con versión de testigos, con prueba técnica incluso, evidenciaba que no había sido efectivamente una muerte en combate. También había una especie de inexistencia de esa justicia penal militar, de casos flagrantes, como dice Byron, que no eran investigados y que eran archivados por la justicia, lo que de alguna manera la descalificó y dijo, aquí tiene que entrar. Eso no es discutible, pero incluso es más discutible incluso que la justicia penal militar, que es lo que más genera desconfianza, dependa del propio Ministerio de Defensa y está en el Ejecutivo. Eso hace que los fallos sean bastante deslegitimados y que en las cortes internacionales no tengan esa fuerza, pero me parece muy importante una cosa. Andrés, incluso mira que era el juez penal militar que dependía jerárquicamente del comandante del batallón responsable de los hombres que cometieron el hecho. Pero ya no es así. Bueno, hay que hacer claridad que ya no es así. No, pero no quedaba así con la reforma, ¿cierto? Porque la reforma establecía un sistema diferente. Pero incluso hoy día el sistema de la justicia penal militar tiene un poco más de independencia que lo que yo lo conocí en el año 94, hace muchísimo tiempo, donde teníamos la interpretación que no era el código del 99 ni el último código que es la 1407. Claro, perdóname, pero mira que los jueces penales militares siguen siendo en su mayoría hombres que uno se los encuentra totalmente uniformados, que tienen su sede en el comando del batallón responsable de los hechos, lógicamente que hace dudar además de muchas otras garantías. Pero que también hay que hacer una claridad, y es que no son combatientes iguales que los otros combatientes, son gente formada en universidades civiles, ¿cierto? Pero muchos de ellos, lógicamente, militares retirados, lógicamente. Pero yo lo que te quiero indicar es que mira que en ese batallón... No quiere decir ese halo de misterio que se le da a que el militar retirado entonces no puede hacer pero incluso no vamos hasta allá, pero piénsalo de la siguiente manera, o sea, es el batallón donde están los hombres que cometieron el hecho y los testigos tienen que ir a ese batallón, los familiares tienen que ir a ese batallón, los abogados representantes de víctimas tenemos que ir a ese batallón. No necesariamente al mismo batallón. En la mayoría de los casos, porque te digo, soy abogado litigante de muchos casos de ejecuciones y en la mayoría de los casos me ha correspondido ir a los mismos juzgados penales militares y esa fue una discusión que hemos dado. Quiero que hablemos de... Yo estoy de acuerdo con algunas cosas, pero con otras debo disentir porque no hay precisión, ¿cierto? Tenemos que hacer unas precisiones que son demasiado importantes y yo pienso que la opinión pública tiene que entender muy bien cuál es el verdadero problema y vamos a los extremos. Hay un extremo absolutamente claro en que es justicia penal militar. El delito del centinela, el delito de desobediencia, el delito de ataque al subalterno, ataque al superior. Ahí es totalmente claro que es justicia penal militar. El otro extremo, en el caso en que no es justicia penal militar, llega el señor sargento, cabo, capitán mayor, coronel general a la casa. Arauca, no, por eso. Ya. Uno, dos, pero mira que puede ser más gráfico. Llega ese señor y llega a su casa y encuentra a su señora con su amante, los asesina, él puede estar uniformado, puede estar con su arma de dotación y nunca ese caso irá. Sí. ¿Cuál es el verdadero problema? Son las zonas grises. Claro. Es la mitad.
Porque es que yo siento que la opinión pública no ha entendido hablemos de esas zonas grises y de quién define un poco esas zonas grises hasta ahora. El Consejo Superior de la Judicatura era el órgano encargado de esos conflictos de competencia. Hablemos un poco del papel del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cómo ha funcionado la Judicatura como órgano para dirimir esos conflictos de competencia? Pascual, mira, yo les contaba que nosotros cuando comenzamos a conocer de estos casos, pues comenzamos a buscar que la Fiscalía generara estos conflictos de competencia. Y en ese momento el Consejo Superior de la Judicatura, retomando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha dicho que siempre que existan dudas, debe ser la justicia ordinaria como órgano general de la justicia la que debe conocer estos casos. Es decir, solo deberían llegar a penal militar los casos en los cuales no hayan duda frente al actuar de la tropa. En ese momento, como les decía, que muchos de los casos logramos que llegaran a la Fiscalía y el Consejo jugó un papel muy importante. Pero en el país se ha venido generando toda una idea de que los militares hay que protegerlos y toda esta idea que ha dado lugar pues a esta reforma constitucional. Pero es que hay que protegerlos. Sí, pero pero a ver, lo que pasa es que el fuero, y tú lo decías hace un momento, Andrés, es un fuero entendido en otro contexto, ¿cierto? A los militares sí hay que protegerlos porque son los funcionarios públicos que tienen más riesgos de todos y que tienen una función tan especializada que requieren unas garantías especiales en que su juez natural tiene que conocer del contexto militar y adicionalmente no puede ser su enemigo ideológico. Andrés, pero tú lo decías hace un momento, o sea, la justicia penal militar es para los delitos militares, delito de centinela y otro, pero cuando hablamos de violación a los derechos humanos... Pero es que ahí es que está el problema, cuándo es y cuándo no es. No puede ser una apreciación subjetiva de cuándo es un delito. Lo que pasa es que precisamente los funcionarios lo que tienen que hacer es analizar la prueba para llegar a esa conclusión. Sí, pero ¿qué funcionarios? Es que ahí es que viene el problema. La Fiscalía General de la Nación ha creado un cuerpo de fiscales especializados para estos casos. Es una unidad, la creó en el año 94, 95, incluso, que tú sabes que es una unidad especializada, es una subunidad dentro de la Fiscalía especializada. Y estos fiscales están encargados de conocer estos casos. Pues y ellos se han ido formando, porque tú has mencionado algo, y es que muchas veces no conocen muchas características de los operativos militares, pero ellos se han ido formando en esto. Es decir, lo que se buscaría sería que este grupo de fiscales especializados se forme precisamente para poder comprender esta ley. Hablemos de casos específicos. No, hablemos de la ley estatutaria y de la reforma que se cayó. Es decir, la van a presentar exactamente igual. Pero se cayó fue el acto legislativo. Sí, con eso hay que y con eso se cayó la ley estatutaria que le daba posibilidad. Pero que venía. O sea, la ley estatutaria todavía no estaba aprobada, apenas estaban en los debates, esperando que el examen de constitucionalidad pues fuera positivo. Bueno, digamos, eso tuvo bastantes críticas de parte de ONG de derechos humanos, de parte de ONGs internacionales, pero a lo último tuvo muchos ajustes también y participó gente, yo creo, reconocida, constitucionalistas como Cepeda y como otros en la redacción de eso. Háblame un poquito del proyecto y de cómo ves vos el proyecto, si le da, digamos, garantías a los militares, y ahorita vemos tu visión ahora del proyecto que se cayó. A mí no me termina de gustar el proyecto. Sin embargo, tenía una buena intención, una buena intencionalidad. Se estaba buscando algo bueno, que era, en últimas, coger ese artículo 221 de la Constitución, que tenía una textura abierta, como dicen los abogados, ¿cierto? Unas ausencias de interpretación taxativa y daba lugar a que supiera a lo que le echáramos. Y ese acto legislativo, armonizándolo con el derecho internacional humanitario, que es lo que se estaba buscando, ¿cierto? Que era lo que siempre había negado el gobierno anterior. No hay un conflicto, no hay una guerra. Sí, sí hay un conflicto, se tiene claro que hay un conflicto, y vamos a armonizar este fuero con las normas del derecho internacional humanitario. Se excluían toda esa cantidad de situaciones aberrantes que sucedieron, porque nadie ha negado que hayan sucedido, pero le faltaban todavía muchos elementos que decían los promotores de él, se venían con la ley estatutaria y con las leyes ordinarias, que por ejemplo me parece supremamente importante que se hiciera la de la distinción entre quiénes van a ser los miembros de la fuerza de la justicia penal militar y dónde va a estar ubicada en la estructura del Estado la justicia penal militar, ¿cierto? Si va a estar en la rama judicial, como siento yo que debería estar, y esa discusión no se ha dado y no se venía dando ni siquiera en el acto legislativo, y como decían ellos, que debía permanecer en la rama ejecutiva con una deslegitimidad, porque los fallos terminaban siendo casi que actos administrativos, si lo puedo explicar.
Bueno, ¿cómo ves vos el proyecto, digamos? No, es difícil hacer un resumen, digamos, sí, claro, en minutos, pero ¿cómo lo ves? Sí, es muy grande. A ver, lo que pasa es que a través del proyecto lo que se pretendía era blindar a la fuerza pública en todos los momentos. Es decir, desde que el hecho se cometía, efectivamente hay una serie de garantías con la creación del Tribunal de Garantías, con el establecer quién definía los conflictos de competencia. Que por eso hablábamos ahorita de eso, quién era el que iba a definir. Claro, pero había una si serie de había elementos que garantizaba violación. que el caso llegara a penal militar, pero también generaba garantías a la fuerza pública en el sentido de que si el caso se escapa de ese control y no lo mandan a penal militar, pues había unos jueces de garantías que iban a hacer una función rarísima, bastante extraña, de controlar ante la justicia ordinaria la imputación y la acusación, pero incluso en lo que tiene que ver con la defensa. Una garantía extraordinaria de alguna manera. Claro que sí, pero además se crea una cosa que ningún ciudadano tenemos derecho a ello. Pero es que solamente el fuero es extraordinario, o sea, con eso hay que tener claridad, es que el fuero es una cosa para personas que tienen una función extraordinaria. Sí. Si esto no fuera sí, pero extraordinario, no existía el fuero, pero existía otra cosa, en la justicia ordinaria como una especie de fuero adicional que da una garantía extra. Pero es que el fuero tiene que ser entendido, y así es en todos los países del mundo, como un procedimiento especial y unos jueces especiales, pero no tiene que ser un sistema que le garantice de garantías o mejor... No, yo sí difiero ahí. El sistema sí tiene que ser de garantías. No, de garantías claro que sí, pero no un sistema de privilegios para la fuerza pública. Eso no es lo que puede ser. Y precisamente claro que sí, yo comparto contigo, Andrés, pero lo que está haciendo el sistema es generando privilegios. Cosas que ningún ciudadano tiene. En lo que tiene que ver con la justicia se va a crear, porque el gobierno ya anunció además que va a destinar una partida por eso, para crear unos abogados que se encarguen especializados en la defensa. Independientemente de su capacidad económica. Pero la Defensoría del Pueblo en este momento hace eso mismo con todos los ciudadanos. No, pero ojo, la Defensoría del Pueblo actúa en aquellos ciudadanos que no tienen la capacidad económica. ¿Y será que los colombianos tenemos mucha capacidad económica? Casi todos. Pero no, claro que no. Pero cuando una persona tiene recursos económicos para pagar, debe pagar su propia defensa. Un cabo y un soldado profesional tienen los capitanes sí lo tienen. Entonces, y muchos pero eso más. es otra cosa, ¿cierto? Bueno, pero entonces, es que estamos hablando de soldados profesionales con un sueldo mínimo. Sí, la idea es definir si lo necesita o no lo necesita. Pero la norma entonces debería establecer efectivamente si lo necesita o no. Pero si tú no conoces el texto de la norma, ¿cómo vas a estar diciendo que no? Pero se está estableciendo para todos. Pero además, miren en lo que tiene que ver con los lugares de reclusión. Se establece que se van a crear unos lugares especiales, ya conocemos lo que es Tolomay de Risor, pero además, perdón un momento, pero es que conocemos cuál es el contexto en que se desarrolla en nuestro país. Ahí hay otra desconfianza, ¿no? Lo que ha pasado en los sitios de reclusión da muestras también de lo que puede pasar en la justicia, y hay otra desconfianza de la opinión pública. Vamos a hacer la pausa y enseguida vamos a hablar un poquito de qué es eso del derecho internacional humanitario y de por qué se deben juzgar ahí los militares en ese contexto o no. Ya venimos en Contraparte. Seguimos en Contraparte, estamos hablando del fuero militar y de lograr un justo medio entre la protección que necesitan los militares por su tarea específica y la protección a las víctimas y a los ciudadanos en general de abusos que se puedan presentar por parte del ejército. Dijimos que íbamos a hablar de derecho internacional humanitario. Contemos un poco qué es eso y si es en ese ámbito de un derecho hecho para la guerra, para el conflicto, donde se deben, digamos, enmarcar los crímenes o los supuestos crímenes que se dan en Colombia en medio de ese conflicto. Mira, ahí volvemos al tema que yo te había planteado ahorita. El derecho internacional humanitario nace para unas situaciones específicas y es los conflictos que hay entre estados, ¿cierto? El ejército de un estado en contra del ejército de otro estado, ahí tienen que haber unas reglas claras. Porque, te pongo un ejemplo básico, no se puede a un combatiente que se rinde, pues darle de baja después de que está rendido. Eso es básicamente uno de los ejemplos del derecho internacional humanitario. ¿Qué es lo que se busca en este momento? Después de muchas luchas entre el gobierno anterior, este gobierno, muchas voces, incluso de la academia, en Colombia y a nivel internacional, ¿será que el conflicto colombiano que lleva 50 años sí tiene para que tenga la visión de un conflicto como si fuera un conflicto internacional, o tendremos que mirarlo con un asterisco especial que se llama conflicto armado no internacional? Entonces, en ese orden de ideas, este gobierno y el otro gobierno tuvo bastantes choques con eso, dice
pensamos que sí hay una guerra, que sí hay un conflicto y que esa lupa que viene desde el derecho internacional público, que es el derecho internacional, el jus ad bellum y el jus bellum, el derecho a la guerra, se debe poder aplicar en este tipo de conflicto. Yo solo ahí ya difiero. ¿Por qué? A mí no me parece que las tropas, que las fuerzas militares, no solo el ejército, que las fuerzas militares, esto es el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, estén diseñadas para controlar el orden público a nivel interno. Están para defender la soberanía, el territorio y la población de ataques externos. Pero desde 1964 este país lo designó así. Sí. Entonces, como lo designó así, pues ya como nos tiramos en eso, entonces vamos a intentar a ponerle unas gafas que a mí me parece, en mi concepto, no dan, y lo que deberíamos hacer un gobierno valiente es retirar a las tropas de la guerra y dedicar a la Policía Nacional a atender el conflicto interno, como es en cualquier país del mundo, ¿cierto? Si queremos pasar a un posconflicto o si están detrás de todo está tinglado, como están haciendo en ese proceso de paz, que a mí no me parece tampoco que sea la mejor forma de afrontarlo. La posibilidad de que el derecho internacional humanitario se utilice como regulador. Sí, nosotros con el tema del derecho internacional tenemos una gran preocupación, porque efectivamente de haber pasado pues toda esta reforma, toda esta normatividad establece la posibilidad de asesinar civiles, o sea, esa concepción de daños colaterales, ¿sí? Esa posibilidad de que se realicen ataques incluso calculando, o sea, midiendo pues la proporcionalidad. Pero me parece que es una percepción muy llevada al extremo lo de asesinar civiles. La norma lo dice porque establece que incluso no si asesinar civiles. Si el ataque militar se va a realizar y hay casas de civiles y hay civiles, pero se puede realizar la acción. Pero es que el texto ahí es ¿quién es un civil al interior de un conflicto de estos? No. Pero tú sabes, el civil es alguien que tiene un celular, que está informando que viene la tropa, que no tiene necesariamente un fusil. Andrés, pero es que no estamos hablando de ese tipo de civiles. Tú sabes que puede ocurrir perfectamente. No, pero la definición de blanco legítimo es supremamente importante. No, por eso. Pero también la de daños colaterales. Mira que la norma establece claramente eso. Que si se va a realizar una operación militar y hay casas de civiles y pueden haber civiles, pero el responsable de la acción considera que es necesario, lo hace y eso no le genera ningún tipo de responsabilidad. Pero además, eso? Mira, te lo muestro. Usted y yo estamos leyendo dos textos totalmente diferentes. Te lo mostraré. Pero además, mira que ya no es necesario cuando se está haciendo el ataque. Anteriormente era necesario que la tropa se defendiera. Es decir, no había una patente para asesinar. La tropa tenía que hacer la proclama, informar que eran tropas del ejército y si había una reacción armada, ellos tenían legítimamente la posibilidad de atacar, conservando la proporcionalidad. Hoy todavía es así. En la norma no. O sea, si se aplica la normativa del derecho internacional humanitario que ellos pretendían, lo que han dicho es que no tienen necesidad de esperar el ataque, que pueden atacar la población civil. Y para mucha gente pero eso le quitaría al ejército la posibilidad de ser ofensivo, ¿no? Es al blanco legítimo, no es a la población civil. Yo no quiero que se desinforme la gente tampoco. Pero ojo, no es a la Andrés, población civil. Claro que sí. Andrés, claro. Puntualizamos es un blanco legítimo. Vamos a acabar, yo les voy con una pregunta para cada uno. Según ustedes, en 20 segunditos, ¿estamos mejor con la caída de la reforma o estamos peor con la caída de la reforma? 20 segundos. Pues hubiéramos preferido un pronunciamiento de fondo. O sea, el hecho de que sea un pronunciamiento por formas da pie a que se presente la propuesta y que lógicamente pueda tener vida el pronunciamiento. Nos preocupa lo que ha anunciado. La próxima legislatura. Claro, nos preocupa lo que ha anunciado y es que hay un ambiente político llevado desde las esferas de poder dirigido efectivamente a generar estas garantías. ¿Estamos mejor o estamos peor con la caída de la reforma? En este momento estamos igual. Pero yo siento que no se debería presentar el mismo texto y lo que se debería tomar es una decisión política responsable de sacar las tropas de las fuerzas militares del conflicto interno armado y dedicar a la policía para ver si algún día llegamos a la anhelada paz que no creo que vaya a llegar en La Habana. Eso fue todo esta noche en Contraparte. Hablamos del fuero militar, un tema que, como acaban de decir aquí, está igual y va a tener futuros desarrollos. Vamos a volver sobre ese tema. Buenas noches, muchas gracias.